Entonces yo voy a hacerles algunas preguntas a ellas y ellas van a ir contándonos un poco de experiencia. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por la casa. Sony, vamos a empezar por ti, ¿vale? Bueno, Bueno. me someto. ¿Listo? ¿Ustedes van a estar juiciosas, atentas? Bueno, muy bien. Sony, eres esposa, eres mamá, eres ingeniera, mujer de hogar, también eres empresaria, trabajas con tu empresa, con tu esposo y has construido diferentes facetas en tu vida. Muchas mujeres sienten que su valor depende de qué tan buenas son en cada una de esas facetas. Sony, ¿alguna vez te viste midiendo tu valor por lo que hacías? ¿Hubo de pronto alguna etapa en la que sentiste que no era suficiente? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de entender que tus roles no definen tu identidad. Buenas tardes a todas. Qué alegría poder responder esas preguntas y verlas. Voy a tener aquí, voy a echar ojito a mis notas y espero con todo mi corazón que el Señor pueda hablarles a través de mi vida, de mi historia. Bueno, quiero contarles que cuando leí esa pregunta yo decía, pero esa pregunta fue hecha para mí, de verdad, porque el medirme por lo que yo hacía o lo que yo hago fue algo inherente desde mi niñez. En mi historia fue muy marcado el tema de la enseñanza del piano. Yo sé tocar piano, yo he participado en festivales, en el Auditorio Luisa Calvo y todo. No me gusta, eso no, o sea, es un dato. Pero siempre vi digamos que siempre vi mi valor ligado a cómo tocas de bien hoy, esto tocaste mal, entonces siempre fue muy ligado al tema del piano, o recuerdo muy constantemente cuando me presentaban, ella es mi hija y es la mejor del salón, ¿sí? Entonces era como siempre ligado a lo que yo hacía. Entonces a tu pregunta de si alguna vez me sentí midiéndome por lo que hacía, la verdad es que siempre y en todas las facetas de mi vida, o sea, era algo lo normal. Y a tal punto de darme muy duro, aún en mis relaciones interpersonales, entonces soy muy buena amiga, pero de repente me equivoco, o de repente se me olvidó el cumpleaños de mi amiga, entonces no dormía, no soy buena amiga, soy súper mala persona, ¿sí? O sea, una imprudencia y yo con mis chistes bobos, entonces yo no, ¿qué hice? Entonces, creo que sí fue muy marcado y es algo que digamos que ha seguido, digamos que ha evolucionado y el Señor ha sanado, pero pues es algo, digamos, que permanece ahí latente, ¿sí? En Sony, mi personalidad. de todos los roles que tú haces, ¿cómo entendiste que todos esos roles no te definen completamente como mujer y como hija de Dios? ¿Lo entendiste? ¿Puedes ayudarnos? ¿Sabes por qué? Porque las mujeres muchas veces estamos creyendo que solo somos ese rol y eso no es así. Sí, mira, creo que en mi vida ha sido un proceso porque Dios es un Dios de procesos. Entonces no es como que haya habido un momento en que lo haya entendido, sino es algo que sigo entendiendo, en lo que continúo creciendo. Y creo que ha habido, digamos que ha habido tres cosas claves. Uno, lo más clave fue cuando hizo clic el amor de Dios en mi vida. Como cuando Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora te veo. Ese momento en que hizo clic, o sea, el amor de Dios no es un escrito, sino es de verdad. Ese fue el primer momento. ¿Cuándo fue? Cuando mi esposo, antes de casarnos, decidió casarse conmigo. Algunas les he contado que previo a casarme yo ya había conocido a mi esposo, tomé muy malas decisiones, etcétera.
y en obediencia decidimos ser transparentes el uno con el otro y digamos yo decidí morir a él y él eligió aún así casarse conmigo. Eligió O sea, la tú le persona- contaste cosas de pronto no tan agradables y aún así él te eligió. Me eligió y de verdad súper inmerecido. Entonces me hizo clic, bueno, por este amor extravagante que el Señor me permitió experimentar a través suyo, pero obviamente yo entendía que no era algo que pudiera venir de un hombre. Entonces entendí que fue un regalo del Señor. O sea, que el Señor me estaba regalando este amor extravagante, entonces me hizo clic. Y era el Señor diciéndome, no se trata de lo que hagas, sino simplemente te amo, o sea, te amo. Entonces me hizo clic. Eso fue lo primero, ¿no? O sea, como entender, hacer clic el amor. Y en ese punto a mí me gustaría decirte, a ti que me estás escuchando, si tú solamente de oídas has oído a Jesús, yo te invito a que ores y le digas, Señor, yo quiero que mis ojos te vean. O sea, yo quiero que me haga clic tu amor. ¿Sí? Quiero saber qué es eso. Lo otro con lo cual pude como entender que mis roles no me definían era entender de dónde vengo, o sea, entender mi bagaje, mi historia de niñez, las experiencias que he vivido y entender que la manera en la que yo pienso o me juzgo está de alguna manera contaminada, ¿no? Por las mentiras recibidas en niñez, de las personas, de los adultos de influencia, por las experiencias que he vivido. Entonces, cuando yo entiendo que mi mente está contaminada de antes, pues entonces filtro y no me creo, sino digo, seguramente lo que estoy pensando de mí no es verdad. O sea, pongo en duda, yo no confío en mí, sí, no confío en mí. Entonces si yo soy súper mala amiga porque puede que lo esté sintiendo, pero yo misma me digo, Sonia, seguramente eso que tú estás pensando no es verdad. ¿Sí? Sonia, tú estás súper fea, tal vez lo estés sintiendo, pero yo me digo, tal vez esto que tú estás pensando de ti no es verdad. Entonces eso, entender que vengo de una historia y de una, digamos, de una naturaleza contaminada. Y lo tercero ha sido llenarme de la verdad de Cristo. Alguna vez escuché en mi proceso, en otro tipo de proceso, pero creo que esto aplica, y tú que estás estudiando psicología, porfa, corrígeme si no es así, que nosotros tenemos como una biblioteca mental. Entonces tenemos como llenos de libros. Y la manera en que pensamos, reaccionamos, etcétera, es como, ay, ¿qué libro me sirve? Y entonces cojo del que tengamos ahí, ¿sí? Entonces de las cosas que nos han dicho, de las experiencias que hayamos vivido, etcétera. Y la única manera en que tú puedes reemplazar esos libros que ya tienes, pues es empujándolos con nuevos libros. De tal manera que cuando tú vayas a responder a algo, vayas a tener un primer pensamiento respecto de algo, pues lances la mano y alcances el libro correcto, ¿sí? Alcances el que te va a decir la verdad. Entonces, ha sido un proceso en la vida de llenarme de la verdad de Cristo y reemplazar poco a poco. Ay, qué lindo, muchas gracias, Sony. Pastora Kelly, ¿cómo estás? ¿Qué ojos tan lindos tienes? No podía quedar así bajita al lado de esta hermosura de pastora que tienen, ¿verdad? Primero quiero felicitar a las mujeres de Rose. Un aplauso, por favor, para ustedes. Me siento feliz. Yo siempre le digo a mi esposo y a los hombres, donde los lugares están llenos de mujeres, están llenos de belleza, Total. Están llenos de luz, están llenos de vida, porque eso somos. Amén. Quiero que tú pongas tu mano ahí en el corazón y digas, yo soy un instrumento de vida. Yo soy un instrumento. Yo soy un instrumento de luz. Yo soy una vasija de sabiduría. Y yo puedo transformar naciones. Amén. Creo que eso somos las mujeres, Pastora Lauren. Somos transformadoras de naciones y de historias. Amén. Bueno, tengo algunas preguntas también para ti, bueno. Muchas veces admiramos a otras mujeres,
Y sí, a veces sin darnos cuenta, comenzamos a medir nuestra vida con la vida de ella. Pastora Kelly, ¿en algún momento ha llegado a pasarte esto? ¿Cómo reconociste en tu propia vida cuando la admiración se estaba convirtiendo en comparación? Bueno, quiero enseñarles algo y es, en la vida es necesario que tengamos referentes para crecer, ¿ok? Siempre necesitamos tener un referente de algo. Por eso Jesús decía, sean como yo. Y por eso después el apóstol también dijo, imítenme a mí. No está malo que tengamos referentes. Tener referentes es bueno porque tener referentes genera algo en nuestras vidas, en nuestra mentalidad y en nuestro corazón. Y se llama inspiración. Y los seres humanos, como tenemos una partecita de nuestro ser que es el alma, esa parte necesita ser inspirada y necesita ser motivada. El problema es que hay una línea muy delgada entre la inspiración y la comparación. Y a veces podemos cruzar, Pastora Lauren, esa línea sin darnos cuenta. Les cuento con respecto a mi testimonio de esta pregunta. Como dice Lauren, yo soy mamá de 4 bellos hijos, de 4 bellas criaturas. Explícales por qué Juanitos. Se llaman Juanita, mi hija Juanita tiene 14 años, mi hijo Juan Elías tiene 11 años, mi hijo Juan Alejandro tiene 8 años, mi hijo Juan Emilio tiene 4 años. Y cuando los vas a regañar, ¿cómo les dices? Juan. Sí, me trabo ¿Sí? y se burlan de mí. Juan Emilio, venga para acá y se va. Y yo, venga. Es Usted, que soy el Juan número 4. Alejandro, mamá, yo soy Juan Alejandro. Es una vida caóticamente hermosa, la verdad. Pero en medio, cuando nace mi segundo hijo, Dios me entrega un proyecto empresarial, teniendo siempre como prioridad mi llamado ministerial. Le sirvo a Dios desde que tengo 9 años y soy entendida en que todo lo que hago gira alrededor del reino de Dios. Cuando Dios me da este proyecto empresarial, digo, ¿qué tiene que ver el pelo con un tema de salvación o con un tema de la palabra de Dios? Pues bien, Dios me dice, tienes que aprender a poner a girar aún este tema empresarial a mi alrededor. Entonces empiezo a buscar referentes empresariales que los tengo y Dios me da la oportunidad, aparte de tener una marca, de tener un lugar. Entonces empiezo a seguir un empresario y un lugar. Y empiezo a verlo, a inspirarme, que es bueno. Pero lo que dice la pregunta es, ¿en algún momento empezaste a compararte? Sí. Y ese paso, como les decía ahorita, es una línea muy delgada que uno no nota, ¿ok? Tú pasas de un lado al otro sin darte cuenta. ¿Cómo me di cuenta que dejó de ser una inspiración y empezó a ser una comparación? Porque si tener referentes te genera inspiración, compararte te genera frustración. Wow. Entonces, cuando yo pasé de sentirme inspirada por ese empresario, por esa marca, por esa empresa, a sentirme frustrada, el Espíritu Santo me hizo un clic y me dijo, para. Dejaste de tenerlo como un referente, ahora te estás comparando y te estás frustrando. Lo segundo que me hizo clic fue que empecé a darme cuenta que pasaba más tiempo observando lo que esa empresa y esa persona hacía, y cuando volví a decir, se me habían ido horas en las que yo hubiese podido implementar cosas que hicieran crecer la visión que Dios me había entregado. Entonces, 2 cosas que te quiero dejar en esta pregunta o que te quiero resumir. 1, cuando empieces a notar que ya no hay motivación, sino que te estás sintiendo frustrada porque no eres como esa persona, ya entraste en el territorio peligroso de la comparación. 2, cuando se te esté pasando tu tiempo viendo lo que esa persona o esa empresa o con lo que sea que tú te estés comparando, te está robando tus horas de productividad, tus horas de crecimiento, tus horas para avanzar, entraste en el territorio peligroso de la comparación. Y vas a entregarle tu tiempo a ver frustrada lo que otro está logrando, cuando en ese mismo tiempo puedes convertirte en una persona que haga cosas extraordinarias. Ahí lo noté, tuve que cerrar ese referente, tuve que dejar de verlo, tuve que parar y tuve que empezar ahora a dedicar tiempo
con lo que me había sembrado cuando fue una motivación. Wow. Y yo creo que aplica no solo para la empresa, aplica para las familias perfectas o felices, para los cuerpos, para todo. Muy bien. Para todo, porque hablábamos ahorita, por ejemplo, es más fácil decir, esa persona, no sé, las mujeres que tenemos una comparación, por ejemplo, con el peso. Si usted es delgado como yo, sufría porque quería estar gordita. Y quien está gordita sufre porque baja. Y mientras está en la línea de la comparación, está llorando porque tiene kilos de más o porque tiene kilos de peso menos. Ese mismo tiempo, si tú quieres bajar, en vez de estar llorando, lo puedes invertir en salir a caminar. ¿O no es así? Ese mismo tiempo que gastas en Instagram diciendo, uy, no, está operada, claro, pero está así de flaca. Está no sé qué, por eso, y tú te miras y está. Ese mismo tiempo, tú puedes ir al gimnasio. Y cuando te das cuenta, te pasó 1 hora en el gimnasio y ni cuenta. O comerte un pepino. Exactamente. Pero puedes invertirlo mejor. Muy bien, muy bien. Van anotando ahí los consejos que nos están dando. Hola Lili. Hola, hola a todas. ¿Por qué estás tan bendición. callada hoy? No, estoy muy receptiva, la verdad. Ah, bueno, O sea, bueno. estoy. Este lugar en donde está mi cuerpo, mi mente, mi alma en estos momentos para ustedes se siente honrada. Yo no merezco estar aquí, el Señor lo sabe, se lo dije a Lauren. Esto realmente no tiene nada de meritorio. Fue el Señor y su misericordia la que me ha puesto aquí para hablarles a ustedes. Y creo que es hora también de poderles expresar no solamente lo que el Señor ha hecho en mi vida, sino el testimonio que les traigo que reafirma la palabra de Dios en mi vida. Qué privilegio que estés aquí con nosotros. Pero te tengo varias preguntas, ¿bueno? Sí, muchas. Lili, todas tenemos tiempos que imaginamos para nuestra vida, pero siempre, algunas veces no suceden como lo esperamos. ¿Sí? ¿Confirman? Estamos imaginando tiempos, pero a veces no suceden como lo imaginamos. ¿Qué aprendiste de Dios en esas temporadas en las que sentías que estabas llegando tarde o no llegando a tu propia historia? ¿Podrías compartirnos algún testimonio en particular? Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de un tiempo que imaginamos, estamos hablando de planes, de proyectos, de cosas que queremos que pasen. Y muchas veces en ese punto de nuestra vida, pues lo hacemos como muy emocional, ¿no? No se los ponemos en manos del Señor. En mi caso no había tenido la oportunidad de conocer a Jesús y cuando paso por una situación que ahorita les quiero contar, que de pronto alguna se va a sentir identificada, ese momento para mí fue lo que marcó mi historia entre un antes y un después y se los voy a revelar aquí. Yo soy la menor de 6 hermanos. Antes de mí están 5 hombres, la mayor es mujer. Parece que tuviéramos una iglesia, hermano. Pero les voy a hablar de una situación familiar que pasé. Yo siempre soñé con salir de mi casa casada, con la bendición, con que mis papás me llevaran al altar, bueno, lo que a veces soñamos, ¿verdad? Saliendo de nuestras casas de familia, de papá y mamá. Y que culturalmente también se hacen, porque de ahí hay muchas que también se han ido a vivir solitas y solitas pues ya se van a casar, pero culturalmente, para mi época, era pensar que salíamos de casa de papá y mamá. Paso por esa situación en donde debo salir de mi casa por muchos conflictos. En mi casa no había un día que no se peleara, había todo el tiempo un problema. Puedo recordar que los días donde había más silencio era cuando me levantaba a estudiar para quizzes a las 3 de la mañana, porque de resto no había silencio. Una cosa peleaba, el otro peleaba. Estoy hablando de la magnitud de familia que tengo, ¿verdad? O sea, me están entendiendo cómo eran los complejos de este para solucionar, este también, este. Entonces, yo les quiero decir que cuando
esto está sucediendo en mi vida y cuando solamente se escuchan peleas, pues es cuando Dios no está, ¿verdad? Y cuando Dios no está, pues sabemos quién está. ¿Lo tenemos claro? ¿Lo tenemos claro, mujeres? Cuando Dios no está, ¿quién está ahí? Díganlo, apóyenme. El innombrable. Entonces, les quiero compartir que yo tuve que irme de mi casa como no quería en ese destiempo. Me fui a vivir con el futuro esposo, pero obviamente era el novio. Y todo parecía patas arriba, en serio. No tenía más que pensar, sino decir, mi familia me dio la espalda. ¿Y qué aprendí? Les voy a leer lo que aprendí. En el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Pero hay otra versión muy linda y ahí es donde entra mi testimonio. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú me adoptarás como hijo. Ese momento de mi vida fue el que me hizo ir a una iglesia y a empezar un proceso de perdón con mi familia, con mis papás y conocer y aceptar a Jesús. Entonces no nos quedemos en esos desiertos. El Señor nos hace, seguramente, permite que pasemos por ellos, pero hay un propósito detrás de ellos. En Isaías 41:10 dice, yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Quieren saber cómo termina este testimonio? Mi familia hoy conoce a Jesús porque yo los perdoné. Porque todo lo que yo viví ahí, ellos pudieron darse cuenta que era verdadero, que era un Jesús real. Volverlos a abrazar, amar profundamente a mis sobrinas, querer estar con ellos y compartir, hizo que se reflejara la obra de Jesús en mi vida. Y hoy están asistiendo a una iglesia y están, como dice Sonia, en el proceso. Entonces, eso es lo que aprendí en ese destiempo. Ay, qué hermoso, gracias por compartirlo. Yo creo que todas hemos tenido esos destiempos o a veces las cosas no han salido como las imaginamos. ¿Alguna le ha pasado? ¿Sí? Pero hay esperanza en Jesús y eso no cambia la versión que Dios tenía para ti. Lejos de imaginarte, ¿verdad? Qué bien. Sony, hubo un momento en que entendiste que también habían sueños que Dios había puesto en ti, ¿verdad? ¿Te dio miedo perseguirlos por pensar en que podrías estar descuidando a tu familia, tu matrimonio, tus responsabilidades? ¿Cómo aprendiste a avanzar sin sentir culpa? Bueno, primero te voy a responder cómo he aprendido a avanzar sin sentir culpa y después te cuento los que creo que han sido sueños de Dios para mí. Dos cosas para avanzar en los sueños que Dios tiene para mí sin sentir culpa. Uno, aprender sobre las expectativas de Dios en cada rol de mi vida. Pero las expectativas de Dios, no las de mi familia, las de mis papás, las de mis amigos, las de mi cultura, las de las redes sociales. Porque cuando uno hace una tarea concienzuda de comparar qué es lo que espera de Dios de mí como esposa, seguramente no es lo que me dicen las redes o los demás o mis suegros, ¿sí? Entonces, eso ha sido siempre muy importante. Yo he tenido que callar muchas voces y como abrirme a escuchar qué es lo que Dios dice de mí en cada cosa. Y la segunda parte de ese poder avanzar sin sentir culpa es orar constantemente y de manera procesal. Salmos 139, 23 y 24. O sea, ese salmo es como algo constante en mi vida.
examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en camino eterno. Creo que cuando mido las expectativas de Dios y bueno, digo, bueno, Señor, esto es lo que tú dices, pero ahora, Señor, mira mi corazón y limpia mis motivaciones, siento el go ahead de Dios, como listo, ya. Adicionalmente a esto quiero una notica súper chiquita y es que el Señor nunca va a poner sueños en nuestro corazón que vayan en contravía de sus propias expectativas en nuestros roles. Por ejemplo, el Señor no va a poner un sueño en mi corazón que implique alejarme físicamente de mi esposo por tiempos prolongados. Eso no sería un sueño puesto por el Señor. Eso es del diablo. Así es, del innombrable. O el Señor no pondría en mi corazón un sueño que implique no poder estar en comunicación constante con mis hijos cuando es mi tiempo de crianza con ellos. O sea, sí, hubo mamás que se estuvieron alejadas de sus hijos bíblicamente incluso, pero yo tengo que estar ahí comunicándome con ellos y criándolos. Entonces, para que tengan presente, ahí pueden hacer un filtrico de si es un sueño puesto por el Señor o de una vez un no. Ahora, ¿cuáles han sido los sueños del Señor? Creo que han sido 2 sueños súper marcados. Uno es el sueño de formar mi propia familia e irme del país 2 veces. Irme del país no ha sido mi decisión, ha sido un sueño del Señor para mi vida. Y tu pregunta fue, ¿te dio miedo perseguirlos por pensar que podrías estar descuidando a tu familia? Claro que sí. Claro que sí. Y en mi caso, y creo que es el caso de muchas aquí, muchas hijas, sentí mucha culpa, mucha infinita culpa. Y me sentí muy mala hija por mucho tiempo. Pero mi proceso, mis 2 cositas, me han ayudado a sanar. Y el segundo sueño que creo que el Señor ha puesto en mi vida ha sido el servir a través de podcast, que implica tiempo. Eso en 10 minutos se escucha, pero se prepara con muchas más horas. Entonces, claro, digamos que siempre está el pensar, Señor, quiero perseguir este sueño que creo que viene de tu corazón, pero entonces si hago esto, pues no puedo ir con mis hijos al parque hoy. Sí, es un hilo ahí súper delicado, pero creo que el Señor alinea todo para que podamos seguir siendo responsables y diligentes con los roles con los que Él nos ha encomendado. Yo creo que podríamos preguntarnos en esta tarde, ¿por qué las mujeres sentimos siempre tanta culpa? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo en luchar por los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón? Porque tiene que ver mucho la comparación, porque nuestra identidad no está clara, porque muchas veces nos sentimos perdidas en medio de todo lo que está pasando alrededor. Y creo que una verdad que podemos abrazar en esta tarde es, si Dios te dio un sueño, pequeño o grande, lucha por él, colócalo en manos de Dios y vamos a disfrutar. Dios va a aparejar todo. Mire, cuando cantamos y cuando decimos Dios proveerá, carnalmente solo pensamos en dinero, ¿sí? Pero cuando Dios dice Dios proveerá, Él provee todo, el querer, el hacer, el tiempo, las personas correctas, la voluntad. En esta tarde, queridas mujeres de Rose, estamos intentando que ustedes y nosotras recordemos dónde está nuestra identidad. Aquí no estamos luchando por ser la mejor versión de la sociedad, de tu familia. Quiero preguntarte, ¿están viviendo la versión de Dios para sus vidas? Qué tremenda pregunta. Cuando me senté yo con mi equipo, decía,
Soy Lauren Juliana Vale de Telles, la versión de Dios. Y es una pregunta que tenemos que hacernos escuchando aquí nuestras panelistas invitadas, porque la comparación es constante, la culpa, la inspiración que termina en la terrible comparación y que trae una frustración, pero encontrar también oportunidades en medio de la vida no tan buena, porque aquí también hay historias que no son tan buenas, ¿sí? Aquí no todos son cuentos de hadas y las princesas de Disney. Lili nos contaba, quería irse de su casa vestida de blanco y no pasó así. Y aún así, Dios reescribió una preciosa historia. Bueno, muy bien. Seguimos, Pastora Kelly. Ya estamos sobre el tiempo. Hay expectativas que nadie nos impone. Nadie nos las impone. Pero inconscientemente las cargamos. Y vivimos rodeados de expectativas sobre cómo debería ser una buena mujer. ¿Cómo debe ser una buena mujer? ¿Cómo deberíamos vernos? ¿Cómo deberíamos ser como mamás? ¿Cómo debemos llevar la casa, trabajar? ¿Cómo lucir físicamente? ¿Debería haber logrado esto o tener éxito en tal cosa? Siempre estamos teniendo ese tipo de expectativas y ojo, muchas veces nadie nos la impone. Inconscientemente vamos cargándolas. ¿Podrías compartirnos de cuál fue una de esas expectativas que durante mucho tiempo sentiste que tenías que cumplir y tuviste que sí o sí soltar para poder vivir en mayor libertad? Claro que sí. Yo fui mamá por primera vez cuando tenía 22 años y de ahí empezaron a llegar mis hijos, yo le digo mi tropa. Más Juanitos. Sí. Mi batallón, mi tropa llegó y al mismo tiempo yo les decía, yo servía al Señor, al mismo tiempo Dios me entrega un proyecto empresarial y sin darme cuenta, como lo dice la pastora Lauren, introduje en mí una expectativa falsa y era, las mujeres ganadoras no nos cansamos. Entonces yo no tenía ayuda en casa en ese momento, no tenía una ayuda que me ayudara con quehaceres de casa, no tenía niñera, no tenía empleados en la empresa, yo lo hacía absolutamente todo. Entonces Kelly Pavón era la que se levantaba a las 4:30 de la mañana y se acostaba a las 12 y se tenía que acostar bien. Y yo salía a la casa, recuerdo que mi abuela siempre se ríe de mí, mi abuela, y me dice, estas generaciones de ahora no las entiendo. Porque yo, aparte, soy una perfeccionista en recuperación, soy una persona psicorrígida con el orden y la limpieza en recuperación, porque Dios me está liberando. Realmente. ¿Cómo usted tener una casa perfecta con 4 hijos? Bueno, esa era yo. Suena chistoso, pero caótico. Caótico, pero yo no lo escondía, no había caos, estoy perfecta. Todo el mundo llega a mi casa y mi casa está perfecta. Y mi suegra siempre me decía, ¿cómo hace para tener la casa así con 4 hijos? Yo por dentro me decía, yo soy una mujer ganadora. Yo todo lo puedo y no me canso. Y aparte de eso, siempre tengo arregladas las uñas, el pelo y voy en tacones. Estoy muy bien. ¿Por qué me cree así, pastora Lauren? Que es importante revisar el porqué y el origen de las cosas. Porque si tú no llegas a un origen, no recibes libertad. Por eso la palabra de Dios está escrito que es como espada de doble filo, que entra ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos. ¿Por qué a los tuétanos? Porque en los tuétanos está la médula ósea y es el lugar donde se producen las células en el cuerpo. La médula ósea es donde están las células madres, el origen de tu cuerpo, las células pluripotenciales y pluripotentes de donde se desencadena la formación de cualquier célula del cuerpo. Por eso Dios envía su palabra a tu médula, a tu origen, a tu principio, a tu diseño original, porque necesita ir allá para devolverte al diseño completo y perfecto que Él hizo, donde no había contaminación,
Yo crecí siendo una niña deportista y fui una deportista de alto rendimiento, una deportista que entrenaba todos los días, el sábado, el domingo, el lunes entrenaba todo el día. Entonces yo me caía y mi entrenador me decía, levántate, y yo me levantaba. Y yo no podía decir que me dolía, todo tenía que estar bien. Entonces una de esas expectativas a las que decidí renunciar fue, la verdad, si me canso, ¿y qué? Me canso. Y cuando pasa mi último hijo, mi mejor amiga siempre me llamaba de México, se embarazó después de los 30 años y me llamaba y me decía, amiga, esto es durísimo. Y yo le decía, no seas tan floja, párate, sal a caminar, no sé qué. No. Después yo me embaracé después de los 30. Y yo la llamaba, amiga, esto es muy duro. Y empecé a ser vulnerable y a decirle a mi mejor amiga, a mi familia, a mis hijos, oye, mamá está cansada. Y no sentir culpabilidad por eso. Empecé a decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Me canso, te tienes que ayudar. Nunca en mi vida, una de mis horas sagradas es levantarse, tener un tiempo con Dios y luego alistar mis hijos para el colegio. Esas 2 horas para mí son sagradas. Porque es el tiempo que les doy cuidado a mis hijos, los baño, los peino, les limpio las orejas, les corto las uñas, les echo el perfume, los mando para el colegio. Este año le dije a mi esposo, baby, tomé una decisión, mi amor, estoy cansada de madrugar, de hoy en adelante tú te paras un día y yo me paro el otro. Y mi esposo me miró como que, ¿es en serio? Le dije, disfrútalo. Disfrútalo, mi amor, es delicioso. Esa hora con tus hijos es maravillosa, disfrútala. Llevamos 8 meses en las que mi hermoso esposo se turna conmigo y ahora él se levanta y también arregla. Los 4 niños, ya se volvió un duro y manda a los 4 niños al colegio desayunados, cambiados, con loncheras, perfectos y a la Medio hora. peinados. Bueno, ¿Por qué no trajimos a los esposos? nos hubiéramos traído. Entonces, hay que soltar. Me canso, tengo derecho a descansar, no siempre tengo que ser una mujer perfecta y eso ni me hace menos importante, ni me quita mi liderazgo, ni me roba absolutamente ninguna de las cualidades. ¿Cómo hago esto? Pastora Lauren, que finaliza la pregunta, rindiéndose. Hay cosas en la vida con las que tienes que rendirte. A veces no superamos frustraciones porque no nos rendimos. Y si tú no reconoces y no te rindes, no logras. ¿Qué le decimos a las jovencitas que no están casadas, que no tienen que madrugar y que están muy felices y escuchándonos para decir, ¡están felices! ¡wow! Hay bastantes jovencitas Con la acá, mano arriba, a ver. muchas, las jovencitas, por favor, que no tienen niños. Ceci, tú estás colada ya en esa mesa. Pero también hay jovencitas de 45 que no están Claro, casadas. por allá hay jovencitas que ya no madrugan. ¿Y qué le decimos a las mujeres que ya están en otra etapa, en la flor de la vida, que también ya no tienen que cumplir la expectativa de nadie, que ya no les importa el peso? ¿Qué les decimos, Pastora Kelly? Que tienen la oportunidad de vivir una de las cosas más hermosas de la vida, que se llama libertad. No estoy hablando de la libertad del feminismo, yo no tengo hijos, yo no tengo esposo, yo hoy no me esperen que llegue a las 4 de la mañana, no. Es la libertad de avanzar en tu vida sin tener presiones de las expectativas de lo que te rodea, ¿ok? Porque hay siempre la mujer, y con esto termino, la pastora Lauren decía algo hace un instante, ¿por qué la mujer siente tanta culpabilidad? ¿Por qué? Si tú te devuelves a Génesis, cuando la mujer coge el fruto, ¿cierto? La mujer lo come, viene el esposo, lo hace comer. Luego viene Dios, ¿cierto? Le preguntan, oiga, ¿dónde están? ¿Cierto? ¿Recuerdan? Y la mujer está ahí, escucha la voz de Dios. ¿Usted cómo cree que estaba Eva? Nerviosa. Y la belleza de su marido le dice en ese momento, Uy, ahí están pintados, en serio. O sea, ¿me puedo poner de pie un momento? Bueno, ahora imagínate que tú estás en el Edén, en la mitad del jardín, sin ropita. Como el Señor te trajo al mundo, con tu peor enemigo enfrente, que es el diablo. ¡Qué mal!
Seguiremos orando para que el Señor renueve nuestras mentes. Ya son nuevas criaturas. El diablo, tu esposo que te está diciendo, fue ella. Y los ojos del ser que más te ha amado y más ha confiado en ti, mirándote y diciéndote, ¿por qué lo hiciste? ¿Ya entienden por qué la mujer lucha tanto con la culpabilidad? Porque hay una herida espiritual en el diseño femenino. El día en que la mujer se vio rodeada de manos que la señalaban y estaba desnuda, en vergüenza y sin sentir que absolutamente nada podía restaurar el peor error de su vida. Pero aparece su padre y le dice, tranquila. Ni siquiera le habló a ella, le habló a su enemigo. Y le dijo, oye, la has mordido en el talón. Pero inmediatamente la restituye en el plan de Dios y le dice, ella parirá el Salvador del mundo. Acababa de fallar, pero en instantes ahora se convierte en protagonista dentro del plan de la restauración al ser la que engendraba al Salvador. Amén. Tengo que decirte algo para terminar y es, si fuiste cubierta por la sangre de Cristo, tienes que decirle, vas a levantar tu mano conmigo y decir, me desato de la herida, del diseño que cubre al género femenino de la culpabilidad. Salí del Edén a la gloria de Dios y ya la culpabilidad no hace parte de mi vida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Responsabilidad sin culpabilidad, ¿sí? Porque a veces estamos como también soltando todo y no es así. Solo con ese discernimiento de permitirnos ser mujeres y esa versión que Dios ha diseñado para cada una de nosotros. Lili, ¿en algún momento tuviste miedo de sentir que alguno de tus sueños no lograría realizarse? Sí, total. Yo creo que eso va de la mano otra vez con los planes que tenemos, ¿no? Con lo que el Señor pone en nuestro corazón para inspirarnos y hacer. Y resulta que, como lo mencionaron al principio, yo decidí estudiar una ingeniería y inicié una carrera profesional en un sector que no existía mi profesión, es decir, para la gloria del Señor abrió un camino. Entonces allí permanecí casi 6 años y resulta que cuando quedo embarazada, después de una pérdida, el primer bebé fue una pérdida, quedo embarazada y trabajo hasta el 30 de abril, mi hija nace el 1 de mayo, ya veníamos hablando con mi esposo que yo iba a renunciar, porque siento que algo que también me caracteriza y ojalá también podamos analizarlo, y es que si el Señor nos da un talento, tenemos que administrarlo, pero ejecutarlo con pasión, porque es que nos lo regaló Él. Entonces, ¿cómo lo vamos a mostrar? Y en ese orden, la ingeniería para mí era el tope. Entonces, empezábamos a hablar con mi esposo, no puedes hacer las dos cosas al tope, te vas a estallar, te vas a cansar. Y decidí pasar mi carta de renuncia y mi jefe me dice, ¿se va a quedar con que solo le digan mamá? Mis amigas, usted ya la mandan para viajes, le pagan almuerzos en los mejores restaurantes, ¿usted va a renunciar? No, pague una niñera. Yo decía, wow, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Todo esto, ¿no? Y nace mi hija y digo, yo quiero estar aquí. Ayúdame a entender esto, Señor. Porque tantas voces diciendo que voy a renunciar a algo con lo que duré tiempo también en construir, pues me cuesta. Ayúdame, Señor. Y yo quiero que ustedes sepan que el testimonio de esto es que hoy, gracias al Señor, tengo 2 hijas, me tomé el tiempo de estar con ellas, tuve escuelita Doña Rita en la casa. ¿Saben qué es escuelita Doña Rita? La nueva generación lo sabe, ¿no? Escuelita Doña Rita se le dice a la escuelita del barrio o cerca o del pueblo que las profesoras enseñaban. Yo tuve escuelita Doña Rita, en mi casa yo era la profesora, la rectora, la de cafetería, sobre todo en pandemia.
Y hoy soy empresaria, estamos con mi esposo en una empresa de arquitectura, lidero un grupo de jóvenes, entonces a veces el ruido del mundo nos quiere quitar realmente los planes que el Señor tiene para nuestra vida y nos los quiere arrebatar, porque de algo estoy segura y es que cuando no está Dios en la ecuación, ya saben quién está, ¿no? El innombrable. Pero les quiero decir algo más. El Señor me regaló esta palabra, Filipenses 2:13, porque es Dios, quien los motiva a hacer el bien, quien los ayuda a practicarlo y a hacer porque así lo quiere. ¿Lo han escuchado en otra versión? Dios es el que pone el querer como el hacer, ¿verdad? Y siguiente a eso dice, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Y esto es muy importante. Cuando tomamos decisiones, las tomamos para hacerlo para el Señor. Yo no podía estar con mis hijas pensando en querer ser ingeniera, en querer continuar con lo que estaba. Así que si el Señor te ha dado hoy la oportunidad de vivir un sueño, no pienses en lo que ya no es. Disfrútalo, ámalo, cógelo, gózalo. Hoy te puedo decir, el Señor transforma esos sueños en cosas maravillosas, porque sus pensamientos van por encima de los nuestros. Amén, 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 qué lindo. Todo tiene su tiempo. Niñas jóvenes, disfruten estar jóvenes en honra, en santidad al Señor. Las señoras más grandes, disfruten ser abuelas, abuelas amorosas, disfrútenlo. Las que estaban maternando, disfruten sus bebés. ¿Cuál es la versión que Dios quiere para ti? Hay que preguntarle y disfrutarla. Tengo una pregunta para finalizar para las tres. La misma pregunta para las tres. Sonia, Kelly y Lili. Si hoy pudieran sentarse frente a una mujer que lleva años y años sufriendo por compararse, sintiendo esa mujer que no es suficiente y tratando de convertirse en alguien que no es, ¿qué verdad acerca de su identidad en Dios quisieran ustedes dejarle sembrada en su corazón? Empecemos por Lili, porque Sonia ya me miró con cara de déjame de última. Claro. Yo voy a citar a alguien, Juan Calvino, dice esto: el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo están profundamente conectados al punto de que no se puede tener un verdadero autoconocimiento sin antes contemplar la majestad y la santidad de Dios. Y esto es algo súper importante. Si yo no busco la presencia del Señor, que fue quien me diseñó, que me hizo a su imagen y semejanza, mi versión o la versión de esa persona siempre va a ser borrosa, no va a estar clara. Entonces, mi consejo es: busca primero la presencia de Dios. Allí vas a encontrar tu versión. El Señor no nos trajo aquí porque sí, tenemos un propósito y somos llamadas, porque esto también es importante. Sabemos que llegamos aquí, pero a veces no sabemos para qué. Y hay algo muy importante, el Señor nos trae aquí primero para que nosotros también llevemos su palabra, seamos testimonios, transformemos vidas, que aún personas que no han abierto su Biblia puedan reconocerle en nosotras. Eres hermosa, y lo dice en Génesis 1:27, eres valiosa en Mateo 10:29. Y en 2 Corintios 3:5 les quiero decir a las que de pronto han escuchado ese feminismo, que nos han dicho sean poderosas y somos las más, quiero decirles que no somos autosuficientes. No es que seamos suficientes en nosotras mismas para pensar que cada cosa alguna procede de nosotras, sino que muestra la suficiencia de Dios en nosotras. Muchas gracias. Sony. Yo lo escribí, déjame leer. Escribí 2 verdades.
piensa en el Edén. La serpiente le ofreció a Eva ser como Dios, cuando ella ya era como Dios, pero se le olvidó. Recuerda lo que ya Dios ha dicho de ti. Si no lo sabes todavía, si estás aquí por primera vez, empieza a sumergirte en su palabra, hasta que en tu biblioteca mental todas las mentiras sembradas o los conceptos creados sean reemplazados por la verdad que papá ha hablado sobre ti. Y piensa en el paralítico de Betesda. ¿Se acuerdan? Este hombre que llevaba 38 años allí intentando sumergirse de primero. Cuando Jesús llega le dice, ¿qué quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? Y el Señor, todos están intentando meterse y cuando yo intento llega otro primero. Y Jesús le dice, levántate, anda y lo sana. Muchas veces crees que lo que necesitas es una piscina de Betesda. Y oras por la piscina de Betesda. Y cuando Jesús te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Tú dices, necesito que me metas en la piscina de Betesda. ¿Ok? Con ese contexto quiero decirte esta verdad. Piensa en el paralítico de Betesda. Tal vez crees tener que hacer algo. Estás intentando alcanzar algo, porque todo el mundo lo hace de esa manera, porque es la costumbre o lo lógico. Y tal vez ya lleves 38 años en esclavitud. Pregúntale a Jesús si ese paralítico eres tú, trabajando por alcanzar el medio, que sería la piscina. Tal vez queriendo alcanzar una relación cuando lo que necesitas es experimentar el amor de Jesús. Tal vez queriendo alcanzar la fama cuando lo que necesitas es darte cuenta de que Jesús ya te está mirando y tienes todos sus likes. Tal vez queriendo alcanzar una promoción laboral o un emprendimiento que te trae solo cargas, cuando lo que necesitas es convencerte de la provisión que hay en Jesús. Tal vez queriendo alcanzar un cuerpo espectacular, cuando lo que necesitas es ver a Jesús y recordarlo, formándote desde el polvo de la tierra y entretejiéndote en el vientre de tu madre. Tal vez queriendo alcanzar un estoy orgulloso u orgullosa de ti que nunca recibiste, cuando lo que necesitas es escuchar de los labios de Jesús, me deleito en ti. Qué hermoso. Amén. ¿Qué dirías tú, pastora Kelly, a esta mujer? ¿Quién puede saber quién eres tú más que la persona que te hizo? El Evangelio tiene dos caras, pastora Lauren, maravillosas. Es la cara de la masividad, ¿verdad? Aquí es un evento para mujeres, somos muchas. Y la palabra de Dios dice que Él vino por salvarnos a todos. Pero el poder del Evangelio se revela cuando se te vuelve un asunto personal. Cuando una mujer entra a buscar a Dios en la soledad y en la intimidad de su vida, se le nota. Tú no vuelves a ser la misma. Cuando tú dependes de la adoración de tu iglesia, cuando tú dependes de tu pastor, que son una bendición, también tengo pastores y siempre tenemos que ser ovejas. Cuando tú dependes del ayuno de otra persona, cuando tú dependes de la oración de alguien más, cuando tu identidad empieza a depender, se empieza a desmoronar. Cuando tú dependes del amor de tu esposo, de tus padres, las que son solteras, de tu novio. Cuando tú dependes de cómo te responden tus hijos. ¿Sabes? Una de las cosas que nos desmorona la identidad es que siempre hacemos todo esperando recompensa y el ser humano no sabe recompensar. Un día los hijos se van a ir de casa y tienen todo su derecho. Quieren levantar sus alas y tú no vas a poder manipularlos a decir, así me pagas. Los creaste para que vuelen, vayan. Una de las cosas que nos daña la identidad es que siempre queremos vivir la vida en transversal,
en la relación con las personas, pero la base de la cruz es algo vertical. Lo que asentó la cruz en la tierra no fue el palito horizontal que representa la relación con los otros, fue el vertical que representa la conexión de una persona que está en la tierra queriendo ser un altar con el Dios Todopoderoso que está en los cielos. Amén. El día en que tú cierres tu vida pública y te metas en el secreto con Dios, ya nadie va a tener que decirte esto. Ya nadie va a tener que decirte, oye, ¿por qué estás frustrada? Porque no lo vas a estar. Ya nadie va a tener que decirte, oye, ¿para dónde vas? Porque sabes para dónde tienes que ir. La Biblia habla de Ana y Penina. Penina tuvo muchos hijos y Ana estaba triste, desconsolada, porque se estaba comparando todo el tiempo y porque decía, esa tiene un montón de hijos. Las dos se congregaban en la misma iglesia. Las dos tenían el mismo pastor. Las dos tenían el mismo marido. Imagínense ese nivel. Las dos iban todos los años a llevar ofrenda al altar. ¿O no? Es decir, las dos estaban en la misma condición. El problema es que Ana estaba todo el tiempo reflejando su identidad a la dependencia de qué tenían los demás. Penina tiene hijos, mi esposo tiene hijos con ella, yo no tengo nada. ¿Y sabes algo? Adentro de ella estaba el sacerdote y el juez más importante, el profeta más importante que ha tenido el reino de Israel hasta el día de hoy. Pero cuando ella entra y dicen, ¿sabe qué? Me cansé de decirle a mi esposo, no quiero hablar contigo, no quiero ya mirar a Penina, tenga todos los hijos que quiera, mi amor, críe. La versión de Penina ya no dependía del amor de su esposo, para nada. Es más, fue tan fuerte cuando Ana se metió a buscar a Dios que, ¿sabe algo? Ni siquiera le importó lo que el sacerdote pensaba de ella. El sacerdote le dijo, oiga, usted anda como borrachita en la iglesia. Y Ana no dijo, respétenme, me cambio de iglesia, pastora Lauren. Me voy de esta iglesia porque me ofendieron, me dijeron que yo soy una borracha cuando yo soy una mujer. Mira, fue tan profundo, analiza la palabra, que ya, a ella ya ni le importó qué pensaba el sacerdote de ella. Ella lo único que hizo fue, Señor, aquí estoy yo. ¿Cuál es el plan que tienes con mi vida? ¿Quién soy yo? Ya no quiero vivir más en frustración, ya no quiero vivir en comparación. Ya no quiero vivir con las expectativas que tengan los demás. Yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tus ojos, yo quiero discernir tu voluntad, yo quiero adorar, yo quiero servir, yo quiero entregar, yo quiero disfrutar. Y la Biblia dice que cuando ella se tira, se rinde y entrega al Señor, dice, y se acordó Jehová de Ana. Te tengo una mala noticia para cerrar este foro. Te tengo una mala noticia. A Dios no lo conmueve la gente que le llora dependiendo de las demás personas. A Dios no los conmueven las lágrimas de las personas que lo buscan, pero siguen teniendo altares en su vida a otras cosas. No lo conmueve. A Dios lo conmueven las personas que dicen, ¿sabes qué? Vengo para depender de ti. Entonces es cuando el Señor se acuerda de ti. Trae propósito, te empieza a abrir las puertas, te empieza a quitar los enemigos, le empieza a hablar el universo y el universo entero empieza a compaginarse a favor de lo que el Señor te empieza a hablar. Todo empieza a ser transformado. ¿Sabes lo que estás sintiendo en esta hora? Lo que estás sintiendo en esta hora, porque quizás tú viniste a decirte, Señor, libérame, no quiero seguir, no sé. Pero lo que estás sintiendo en este momento es las puertas del tabernáculo, del lugar santísimo, llamándote y diciendo, entra. Entra, porque aquí en lo secreto, donde tú vas a aprender quién eres, donde se va a transformar tu historia y la historia de tus generaciones. Quiero hacer algo, pastora Lauren, con todo respeto, antes de terminar. Dios me habló de una mujer aquí, se llama Carolina. ¿Está aquí Carolina? Hay varias. Bueno, Dios me habló de una Carolina que ha cruzado un proceso de divorcio, que ha tenido el corazón lastimado y que tuvo una niñez bastante sufrida, me dijo Dios. Una niñez sufrida o un dolor, o puede que no sea el divorcio con su esposo, quizás fue el divorcio de sus papás, la pérdida de su papá se fue. ¿Está aquí esa persona? ¿Alguna de esas Carolinas ha vivido esa situación aquí?
¿O no es este lugar? Carolina, ¿puedes venir un momento? Ven. ¿Tú me ayudas? Ven. Quiero entregarte esto proféticamente. Es un producto para cabello. Pero el Señor me dice que no es un producto para cabello. El Señor me dice que es un bálsamo para sanarte. Porque has vivido llorando mucho. Has llorado mucho, has sufrido mucho. Pero mírame lo que el Señor te dice, y te lo digo con temor y temblor. Tu sufrimiento termina hoy. Porque el Señor pone sobre tu vida una unción y un bálsamo de alegría, de gozo. No vas a depender más de las personas. Eres supremamente dependiente. Si te dicen, oye, se te ve mal ese pantalón, tú ya necesitas ir a cambiarte el pantalón. Pero en este momento el Señor te libera, te sana. Y hay un gozo que te cubre de la cabeza a los pies. Y cuando uses esto, proféticamente declaro que tu forma de pensar es transformada, Carolina, porque hay un nuevo tiempo para tu vida. Te bendigo. Bendito el nombre del Señor, amén. Coloquémonos sobre nuestros pies y vamos a terminar con un versículo que Lili nos va a leer. Vamos a pensar en nuestro nombre, ¿verdad? Y yo lo voy a leer y cada uno va a decir su nombre. Abramos ¿ok? la Biblia, trajeron la Biblia en el Sí, celular. por para favor, que sea más Deuteronomio significativo. 10:12. Y ahora decimos el nombre. Ahí dice Israel, ¿verdad? Pero ahora vamos a decir, y ahora Liliana, ahora Melissa, ahora Sofía, ahora, ¿qué requiere el Señor Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y toda tu alma. ¿Estamos dispuestas? ¿Estamos creyendo que eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas? ¿Que lo que hagamos le agrade? ¿Que lo que vivamos le agrade? ¿Que lo amemos y que le sirvamos? Mujeres, esa es la versión que Dios quiere de nosotras, que le amemos. Cada una de ustedes, mírenme acá todas, cada una de ustedes fue soñada por Dios, fue elegida por Dios, fue escogida por Dios. No tenemos que estar corriendo descorazonadas, desesperanzadas, buscando versiones equivocadas. Vamos hoy a buscar y a ser esa mujer y la versión que Dios soñó para cada una de nosotras. En Él hay salvación, cuidado, protección, restitución. Y ese es el mensaje de Dios para esta tarde, mujeres. No importa cuántos sueños terminaste, no importa cuántos sueños no se cumplieron, no importa cuánto has perdido, o no importa cuánto has avanzado, que también está bien. Lo que importa es lo que Dios ya soñó para tu vida, lo que Él ha escrito de ti. Amén.